el borrador. Bueno, entonces, perdón que borré casi todo. Para que memoricen en el tiempo más rápido posible, van a tener en cuenta las figuraciones, las distancias y las direcciones. Esos tres datos son esenciales. Después hay dos modos de categorizar para poder discriminar qué aprender primero en una obra musical. La primera categorización se atiene a no mirar los momentos musicales en el orden en que los dispuso el compositor en la partitura, o sea, en el orden en que aparece toda la obra, sino que se atiene la primera categorización a detectar dónde hay más simetría, y donde hay más homogeneidad, que es como la misma cosa. Entonces, ¿eso por qué? Porque en una sola dirección, que solo hay dos direcciones, ascendente y descendente, el compositor puede agregar en una sola dirección grados conjuntos, o sea, segundas, en la misma terceras, sextas, en una sola dirección. Y a su vez, en este segundo paso de categorización, básicamente ya hablamos como de cómo encadenar los fragmentos para el montaje final. Vamos a hacer esas dos cosas. Entonces, fíjense en ese primer fragmento, otro detalle. La música a veces se sostiene de unos pilares, ¿sí? De unas bases, entonces la música puede partir de acá, hacer así, por eso hablaba Mateo de los dibujos, ¿sí? Si ustedes se fijan después del primer silencio de esa partitura, van a ver, por ejemplo, que en la quinta línea hay una negra, ¿sí? Después del primer silencio. Entonces uno podría decir que el dibujo es así y después es así. Baja cuántas negras después. 1, 2, 3, 4, 5 negras, ¿cierto? Fíjense que hay 3. Eso es un dibujo. Y entonces nosotros podemos decir que eso se desprende desde esta nota, ¿sí? Para subir y descender. O sea que ¿cuántas direcciones hay acá? 2. Solo hay dos direcciones. Una pequeña ascendente y otra con muchas distancias adentro descendente. ¿Esto es simétrico o asimétrico? Asimétrico. Fíjense el primer compás que tiene las dos terceras que dijo Mateo y tiene do, si y la. Ese compás es más asimétrico porque comienza en sol y termina en la. Este es simétrico y perdón, es asimétrico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué también es más asimétrico el primer compás que después del primer silencio? Porque tiene casi la misma cantidad de notas o figuras musicales de subida y también casi igual cantidad de bajada. Fíjense que sube hasta la cuarta línea re, hace sol, si, re. Y ese re cumple una doble función. Es final e inicio. Final de una dirección e inicio de una nueva dirección. ¿Sí? Y entonces al final hay 3 notas para subir y 2 y la para bajar. ¿Sí? Es como si fueran 3 y 4. Entonces este está más equilibrado que este. Estamos claros hasta ahí. Para poder memorizar, entonces ubiquen
Lo vamos a llamar ni incisos, ni semifrases, ni frases, porque eso se atiene más a la teoría musical y casi que para memorizar a través de esas herramientas, que normalmente no se memoriza con esas herramientas, uno tendría que estar mucho, en nuestro caso, más, como con más profundización teórica. Y como la idea es que músicos aficionados y a quien ustedes puedan contarle el mensaje de la música, lo puedan comprender, vamos a llamarlo momentos musicales. Esos momentos musicales ustedes los deben identificar en una partitura por lo siguiente. El inicio de un momento musical, a veces, como el final, suele a veces tener, no es que tiene, suele tener una figura más larga de las que le continúan. Y a su vez, los finales tienen o notas o figuras largas o silencios. Entonces, fíjense que la primera nota es una blanca, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Hay un silencio, ¿sí? Y es un silencio que tiene un peso importante porque en esta obra la mayoría de notas son negras, ¿sí? Entonces, ¿por qué también es un final y lo vamos a llamar un momento musical? Porque lo que sigue después del silencio no está en el mismo registro o ámbito que lo que ya se ve en el primer compás. Está claro, si lo ven, que sigue después en vez de, o sea, el primer momento musical llegó hasta la cuarta línea y aquí hay un silencio y después empieza la quinta línea, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar el primer momento musical. Vamos a hacer primero ¿ustedes tienen lápiz ahí o no? No. Bueno, no importa, mejor todavía. Primer momento musical va hasta ¿dónde? Hasta el primer silencio. Segundo momento musical, en orden de aparición. Que van a tener en cuenta esto. No dice acá. Pero cuando digo homogeneización es que se repiten figuras musicales. Figuras musicales. Eso lo deben ver. O también observar los finales, que son finales, que se componen de ¿qué? De silencios prolongados o de notas diferentes, ¿sí? De figuras más largas. Entonces, ¿dónde está el segundo momento y dónde está el tercero? No me digan compases. Dígame algo más. Hasta la segunda. No. El segundo momento. Sí. El otro silencio. Empieza después del primer silencio Sí. y va hasta el primer silencio del segundo sistema. No. Entonces, el segundo momento termina donde empieza el tercer momento. Es una nota con doble función. Por aquí escribí algo de eso. ¿Cuál es? El sol. El sol que está debajo de la segunda línea adicional, debajo del pentagrama. ¿Sí lo están viendo? Y necesito además que me den la razón o que me contesten. O sea, ¿están de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué? Porque comienzan figuras diferentes a lo que viene. Homogeneización y simetría. Simetría no hay en ese lugar porque es este. Pero sí hay una figura musical que se repite mucho. ¿Sí? ¿Cuál es? La negra. Y justamente esa línea, segunda línea adicional debajo del pentagrama, ahí ¿qué pasa? Cambia la dirección. Cambia la dirección. Porque es una dirección ¿qué? Ascendente. Entonces, vamos a decir que es un segundo momento porque está... Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Es un segundo momento. Tiene dos direcciones. Entonces, ustedes para poder memorizar lo más rápido posible van a tener en cuenta la mínima cantidad de direcciones.
Por eso es, ¿dónde está? Menor cantidad de direcciones. En figuras iguales. Fíjense por ahora en eso. Entonces fíjense que ese segundo momento estaría compuesto por quinta línea fa y hasta debajo de la segunda línea adicional. Ahí empieza el tercer momento. ¿Hasta dónde? Hasta ese silencio del segundo sistema. Eso es. Después de la blanca y el silencio, entonces. Hasta ahí tendríamos el tercer momento. Es decir, que hay cuatro momentos. ¿Sí? Musicales. Eso que acabamos de hacer fue una primera categorización donde vimos que hay cuatro momentos musicales y ya vimos los inicios y los finales. Sobre todo identificamos los finales con figuración rítmica prolongada, que en este caso son blancas o silencios, y también identificamos una nota con doble función, una figura, ¿sí? Y es muy importante ahora, en el segundo paso de esta categorización, que me digan cuál es el momento musical más simétrico, homogéneo y que cumple con o figuras iguales o menor cantidad de direcciones. ¿Cuáles para ustedes es el primer momento? El segundo, dice Sara. Listo. ¿Y Camilo? El tercero. Al revés. Ella dijo el tercero. Ella dijo el tercero y él Usted dijo el tercero. Listo. Sara dice que el tercero. Tú, que el segundo. Listo. ¿Alguno más dice otra cosa? Segundo. Listo. Maestro. Segundo. Bueno, ustedes se pueden ir. No. Entonces, ¿por qué el segundo no? Fíjense en esta, una palabra que es muy hermosa para esto. Esto. Hay más simetría en quien dijo que era el tercero, tú. Fíjense por qué hay más simetría. Porque solo hay una dirección. ¿Qué más hay ahí? Solo hay dos tipos de figuras. ¿Cuáles son? Porque no se cuenta la final, porque es un final. ¿Sí? ¿Cuáles son esas figuras? Corcheas y negras. ¿Sí? ¿Cuál es el otro componente que hace que tenga más peso en esa discriminación de elementos? Que elijamos el tercer momento como el primero. ¿Cuál? El patrón. Sí, pero hay otra cosa. Las distancias, mire, o sea, la clave está en estas tres cosas. Distancias, todas son de segunda menos una. Fíjense que va desde segunda línea adicional debajo del pentagrama a la, después hace la hasta acá. Sol, la, si, do, hace un silencio. Los silencios se cuentan, pero no parten el discurso porque sigue a re. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Después sigue la nota repetida, no corta el discurso porque se está repitiendo la misma nota. ¿Sí? Sigue hasta la séptima, que es fa, y hace un solo salto. ¿Por qué es más asimétrico el segundo lugar? Porque hace una segunda, después hace una sexta y 2 grados conjuntos descendentes. O sea que ¿cuántos tipos de distancias hay? Hay 2. Hace una segunda, hace una sexta, hace grados conjuntos y hace una octava. O sea que ¿cuántos tipos de distancias hay? Segundas, sextas y octavas. Tiene 3. Aunque la dirección sea la misma y las figuras sean las mismas. Aunque la dirección sea la misma, entonces la mente va a grabar mucho más rápido el no tenerse que aprender una distancia diferente dentro de la misma dirección. ¿Sí? Fíjense en el ejercicio que vamos a hacer. Canten desde el tercer momento, que va hasta el segundo sistema, que es la blanca y el silencio. Cantémoslo todos una vez.
Fíjense que son todos segundas, solo hay una tercera, ¿sí? Que está en el primer espacio al segundo espacio. Esa es la única que se tiene que memorizar. ¿Y qué se debe memorizar de ahí? O tener como referencia. ¿Dónde están la nota repetida y los silencios? Entonces, cántelo una vez. Y sol, la, si, do, hasta ahí. Si ustedes quieren memorizar más rápido, uno de los elementos que funcionan es dibujar en el aire, no tocar el instrumento porque eso implica topografía y otras cosas, digitación, ¿cierto? Entonces dibujemos en el aire como al nivel del ombligo el sol. Vamos allá. Y sol, la, si, do, silencio, ¿cierto? Dice silencio. Sigue. Re, mi, fa, un arco, la, y sigue al siguiente sistema. Si, y un silencio. O sea que son notas seguidas hasta la séptima, que es fa, ¿sí? Porque ahí ya no hace sol, sino que ustedes lo que se deben aprender es lo que no está. O sea, ¿cuál no está? El sol de la segunda línea. ¿Y dónde hay silencio? Después del do. No miren la partitura y cantemos. No miren la partitura, mírenla o algo así. Y sol. Ah, bueno, ¿qué es lo otro? Siempre es negra y dos corcheas. Negra, hay silencio y vuelve. Negra, dos corcheas, negra, adelante. Y sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si, silencio. Cántalo una vez. Sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si. Camilo. Sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si. Si, silencio. Antonio. Sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si. Si, y un silencio. Maestro. Sol, la, si, do, re, mi, fa, si. Hasta ahí. Fa, nos saltamos el sol y decimos la, porque es una tercera. Otra vez desde fa. Desde el re. Re, mi, fa, la, si, y silencio. ¿Sí? Si nosotros tenemos que aprender el segundo momento musical, entonces, para que se lo aprendan fácilmente, ¿qué tienen que memorizar? Segunda, sexta. Dos notas seguidas y una octava. Mucho más contenido. No lo miren. Entonces, desde la quinta línea, tienen que hacer este dibujo. Ustedes no miran allá. Yo les hago el dibujo. Fíjense. Están acá y van a subir acá. Y van a bajar hasta aquí, 6. Y van a hacer esto y esto. Y por último una octava. Canten ese, y esto se llama fa. No miren la partida. Y dibujo. Y fa, sol, Si, la, sol, sol. bien. Ahora canten lo del y. Fa, sol, si, la, sol, sol. Listo. Fíjense cuál sería el segundo momento musical para uno grabarse. Porque uno no debe estudiar en el orden que está compuesto, sino detectar esa simetría y esa homogeneidad mirando dirección, distancias y figuras en igual cantidad o en igual correspondencia. ¿Cuál sería el segundo momento?
Fa, mi, do, re, no. No, perdió la... El primero. El primero. El primero. ¿Por qué? Ahí. Porque hay más equilibrio. ¿Hay equilibrio en qué? La dirección. En que hay dos direcciones que son casi iguales. Ese ya no sería el tercero. Ese sería el segundo. Y el de las Sería el tercero. Pero miremos por qué. ¿Por qué gana ese? ¿Por qué tiene más peso? Sí, pero hay una cosa que ninguno está viendo mucho y es esto de acá. Las distancias, porque mire que hay simetría en que sube 2/3 del primer compás. ¿Y cuántas segundas baja? Las que sean, pero son segundas. ¿Sí? ¿Cuántas segundas baja? 3. Y sube 2. ¿Sí o no? Sube 2/3, con 2/3 asciende. Sol, si, a, re. Y de re baja a do, y de do a si, y de si a la. ¿Sí? ¿Sí? Ese sería el segundo momento. Pero si lo ven que tiene sentido. Listo. Cantemos el primer momento. Y sol, siempre dibujan en el aire. Con el índice. Sol, si, re, do, si, la. Hasta ahí. No miren en la partitura. Cantemos el primer momento de toda la partitura, que es el del sol debajo de la segunda línea adicional, que está compuesto por negras y corcheas y silencio. Y, bueno, la otra particularidad es que después del do hay un silencio. Y después del fa, que es la séptima nota, hay una tercera, se salta el que, el sol. Listo. Primer momento. Y sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si. Cantemos el segundo momento, que es el del primer compás. No miren la partitura. Y está desde la segunda línea, o sea que sería, si esto es el sol debajo del pentagrama, entonces por acá más o menos pongamos esa segunda línea. Y sol, y sol, si, re, do, si, la. Ahora cantemos el tercer momento, que ¿cuál es? El de las negras. Y quinta línea. Y fa arriba. Fa, sol, si, la, sol, sol. ¿Sí? Ahora cantemos el momento 1, pero en el orden que aparece en la partitura. ¿Sí? Entonces el 1, que es el de la segunda línea, porque ese 1 es 2 en esa otra categorización. ¿Sí? Entonces, como ya... ¿Sí lo tienen? ¿Sí o no? El momento 1, en orden de aparición, es el que es el segundo momento que estudiamos. Y el momento 2 es el que vimos como tercero en categorización, que es el que está ubicado ¿dónde? En la quinta línea. Ustedes, para memorizar, también es bueno que se fijen no solo en lo que se omite, que son silencios y las notas que no están, o sea, los saltos, sino al menos la nota que comienza. El primer momento comienza ¿dónde? En la segunda línea. El segundo momento en orden de aparición en la quinta línea. Y el tercer momento comienza en la segunda línea adicional debajo del pentagrama. Cantemos hasta el tercer momento musical. Sin mirar. Y dibuja. Sol, si, re, do, si, la. ¿Qué hay ahí? Silencio, ¿sí o no? Muy bien. O sea que los silencios se deben de agarrar. Bien. Y, segundo momento. Arriba la mano. Fa, sol, si, la, sol, sol. La, si, do, re, mi, fa, la, si. Solo Antonio. Ay, Vamos allá. Adelante. Y. Sol, Fírmala ella. sol, si, re, do. Despacio.
Por eso es muy importante lo de el ritmo. Y cuando canten una nota que dura mucho, dejen el dedo ahí en el aire, porque solo es eso, ¿sí? Y la voz subdivide. Y sol, Si, re, do, si, la, en silencio, fa, sol, do, si. hasta ahí. Fa, sol. ¿qué número había ahí? Ay, 7. No te acuerdas de la nota ni mires ahí. No me acuerdo. Era una sexta. Hasta ahí. Ahora Camilo, canta en orden. Sol, si, re, do, si, la. Fa, sol, si, la, sol, sol, la, si, do. Re, mi, fa, la, si. Eso es, ¿sí? Eso, cuando dudaste de algunas notas y yo hice gesto, usted se acordó. Claro, ¿Por qué? que lo vi. Pero porque el gesto era mayor, porque como que ya sabíamos que hay una, o sea, la ubicación espacial, esto es una espacialidad virtual donde existe la música. Y en las películas que son de cosas del futuro, uno a veces ve que escriben en el aire, o dibujan y hacen cosas. Maestro, una pregunta. Usted, por ejemplo, pues al momento de hacer ese ejercicio se lo imagina, ¿cierto? Sí. Pero se imagina son las distancias, no imaginas el pentagrama, o sí, o también. O teclas. Porque No, yo teclas imagino- no. El pentagrama como que lo tengo muy grabado. Pero ustedes se deben por eso de acordar de lo que es menos complejo, que son los números. Porque en esa bajadita del sol al sí que a Antonia se le olvidó, si se hubiera acordado del número y hacer esa distancia y el salto, lo hubiera agarrado más fácil. Porque la tercera línea sí puede ser más difícil, pero el número ayuda mucho. Entonces hagamos el último momento musical. Fíjense cuántas direcciones tiene el último momento musical, que es después de ese silencio de negro. ¿Cuántos dice Michael? Bueno, Mateo dijo que 2. Michael. Michael. 2. Antonio. Antonia. 4. Camilo. 3. Listo. Sara. 4. Miren acá. Ah, sí. Miren el primer momento, en la primera dirección. ¿Qué notas son? Quinta línea, cuarto espacio, tercer espacio. Sube una segunda, cuarta línea. Baja una octava, que está debajo de todas las líneas. ¿Y qué pasa ahí? Sube una tercera y sube nuevamente para seguir. Esto es un fa. Esto es una. Esto va a ser una. 3. Ahí. Listo. Esto es una octava. Esto es una tercera. Lo que no dice nada es porque son segundas. ¿Listo? Canten eso. Yo, perdón, si voy cambiando ya. Dale, tranquilo. Dale. ¿Si entendiste esta parte? Sí. Esa vamos a la de esa parte. Siguiendo estas cosas, yo te paso los videos. Bueno, canten desde acá sin mirar la partitura. Y, fa, mi, dibujen en el aire. Y, fa, mi, do, porque aquí dice 3. ¿Sí? Otra vez. Fa, mi, do, ¿qué sigue? Re, ¿Qué sigue? re, fa, sol, Sol.
son elementos, porque muchas veces uno ve en las universidades y en las academias y no sé, mucha gente que como que o se les olvida y quedan en blanco por los nervios. ¿Por qué quedan en blanco? Porque si se equivocan las manos, aquí eso no sigue destilando música. Y cuando ustedes tienen más elementos que la nota como tal, entonces eso se sostiene por otros lados, que entonces con los reflejos, porque tú más, si le das la máxima cantidad de contenidos a una nota, que sea una nota, una ubicación, un número, una distancia, una letra, como lo hemos visto algunas veces, si detrás de la nota tienen más cosas, entonces van a desarrollar los reflejos para en el momento dado, cuando se les olvida algo, se van a otro de los argumentos que sostienen eso, ¿sí? Eso es muy importante porque es como que la pintura de una más, ¿sí? Así que porque ese es el momento musical, el cuarto. Porque es el que tiene más direcciones. Y es más Es como Antioquia. Antioquia era reconocido por ser una región muy, ¿cómo se dice? Pues era difícil porque las mulas tenían que ir por territorios, por caminos muy agrestes. No era en las historias, pianos que iban a lomo de mula. Y Antioquia era un territorio difícil de poblar en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa simetría, en una sola dirección hay una segunda y una tercera. Ya no nos sirve, ¿cierto? A ver, pena que yo quiera añadir algo que en esa época, familia respetable que conociera ella tenía que tener un piano en la sala. Sí. Eso era normal, imagínate los pianos que traían. No, y el trabajo. Y además que eran pianolas, pesaban mucho, hasta 500 kilos. Bueno, entonces, fíjense que estos tres elementos son cruciales para memorizar, porque uno empieza a discriminar qué se aprende primero. Ese cuarto momento tiene 4 direcciones, y en cada dirección, por ejemplo, hay direcciones que no son así. Fíjense en esto. No son así. Son así. O sea, para encontrar, es importante a veces ver esa figuración, que a veces puede ser incluso, fíjense cuántas blancas hay en toda la obra. Hay 4 blancas. ¿Y cuántas hay de sol? En ese mismo sitio. ¿Y cuáles son? La primera y la última. Y un compositor no piensa en eso cuando va a escribir, no, solo hay 2 soles, y en la segunda línea, y son blancas. Y hay otras blancas, pero esas no estamos contándolas, ¿sí? Entonces, uno como compositor a veces uno no piensa en estas cosas. Nosotros ya desglosando y todo eso, vemos cómo
el compositor ha organizado en una forma coherente su discurso. En este caso es muy coherente. Además, eso viene a ser una voz de otra parte. Sí, es parte de eso. Esa melodía que... ¿Cómo que no lo escuché? Y fa, mi, do, re, fa, sol, sol. ¿Listo? Cantemos todos los momentos. El primer momento comienza en qué nota, porque eso hay que grabarse. En la segunda línea. No se graben las notas, sino las ubicaciones. Eso es crucial. ¿En qué nota comienza? Ahí. De trompeta. Listo. Adelante. Pero ¿en qué fa? Listo. Adelante. Ahora sí. Entonces, el primer momento está ¿dónde? En la segunda línea. El segundo momento, en orden de aparición. Quinta línea. Muy bien. El tercer momento, debajo del pentagrama. El cuarto momento, en la quinta línea, o sea que tenemos algo más a favor. Vean, la gente que memoriza 100 palabras y toda esa gente que es genial como memorizando ciudades, cosas, se fijan en que asociar, o sea, como encontrar, así como viste lo del 9, o sea, encuentre paralelismos, todos los posibles, porque eso va a ser como todas las que si usted estudia con este metodología unas cuantas obras, va a empezar a ver que cambia la lo va a poder memorizar en tiempo récord algo y para siempre. Entonces, cantémoslo una vez, ¿no? Y dibujándome para que sientan el pentagrama, es eso, ¿sí? Sol, si, re. Listo, les voy a dar otro truco que yo tengo y no les he dicho. Cuando hay saltos hago arcos y cuando son grados si, la, fa, sol, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si. Lo mismo. Fa, mi, do, fa, mi, do. ¿Sí? Cuarto momento. El más escabroso. Y fa, mi, do, re, fa, sol, sol. Primero tú. Firma la pista. No, hasta ahí. ¿Sigues tú? Sol, si, re, do, si, la, fa, sol, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si, fa, mi. Pero en corcheas. Son dos corcheas. Fa, ¿no? mi, do, re, fa,
Démosle un aplauso a Camilo. Mateo, Sol, si, con ritmo. sol, si, re, do, si, la, fa, mi. Hasta ahí. ¿Era fa qué? Sol. Es. Adelante. Y. Hasta el re. ¿Y qué pasa ahí? No. Re. ¿Otra vez? Vuelve a empezar. Eso es otra vez. Y. Hay una sexta. Sol desde el fa. Quita el fa. Y. Es 2, 6, 2 grados conjuntos y una octava. 6 es sexta. Y. Una segunda, o sea, una segunda de fa a sol. Y. Pero dibuja de nuevo. Arriba. Cuenta 6. Sol. Sol. Cuenta 6 notas hacia abajo. Sí, listo. Desde fa. Quita el fa. Y. Fa, sol, si. 2 grados conjuntos. Sol. Sol. Del sol que sigue. Si. Notas seguidas. Son 2. Y la. Sol. Siga. No, esas son no granadas. Son una negra. Sol. Y se combina con corcheas y todos son grados conjuntos hasta la séptima. Sol, la, si, do, y dedo que sigue. Re, se repite. Mi, fa, la, si, la, do. ¿Quién más sale este? Fa, 2 corcheas. Fa, mi, re. Porque son una segunda y una tercera. Y fa, mi, durados. Re. Maestro, ese aire me va a matar. Sí, pero es corcheada. Negra. Fa, sol, sol. Todos la cantan una vez. Y. Sol, si, re, do, si, la, fa, sol, si, la, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, la, si, fa, mi, do, re, fa, sol, sol. Hasta ahí. Entonces, préstame el celular. Ese aire está muy hostil.